Noche Blanca es una obra en la que sus dos protagonistas se encuentran en un espacio donde parece que no pasa el tiempo. Tenemos acá a Cecilia de la Torre y Lucía Ivanisevich Machado, actrices en La Noche Blanca, a quienes les agradecemos por haber venido acá a un radio para Yo Quiero Verte. ¿Cómo están, chicas? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, ustedes por hacerse el tiempo de venir acá. Y la obra Noche Blanca hace referencia a un espacio donde no pasa el tiempo, decíamos, y a su vez invita al espectador a un viaje que transcurre en otros planos. ¿Cómo se da eso del no paso del tiempo y de viajar a otros planos? ¿Cómo se materializa en la obra? Bueno, se materializa, encontramos un modo, exploramos mucho en el dispositivo teatral y encontramos un lenguaje que nos permitía pasar de estar en este no lugar al espacio también de los recuerdos, ¿no? Suena medio abstracto, pero es así. Es decir, estos dos personajes se encuentran en esta especie, esta suerte de limbo, y a través del dispositivo teatral y el lenguaje y de bastantes cosas que tenemos, la música, que también ayuda mucho, a ese pasaje pasamos de ese plano al plano de los recuerdos de los personajes. Y la obra transcurre en esos dos, en esos dos lugares, en esos tiempos. Vamos y volvemos. Wow. ¿Eso hace que ustedes vayan interpretando distintos personajes también? Sí, la idea es justamente que, bueno, cada una tiene su personaje que se encuentran en este espacio, en este no lugar, que no está definido, no entienden muy bien dónde están, y cuando empiezan a preguntarse por qué aparecieron ahí y cómo pueden hacer para salir de ahí, buscan en sus recuerdos y cuando pasamos al plano de los recuerdos, cada una interpreta personajes del recuerdo de la otra, y vamos así armando un poco la historia de estos personajes. Sí, y una historia que armaron y crearon ustedes, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso de ir pensando esos personajes? Me imagino la elección de esos recuerdos de los que ustedes nos hablaron, nada de eso debe ser al azar. ¿Cómo fue el escribirlo y también ir pensando como un hilo conductor también para todos estos recuerdos en el tiempo que van viviendo? Bueno, fue una experiencia muy linda, también muy desafiante. Es complejo escribir, actuar, dirigir, hacer todos esos roles juntos. Pero fue muy linda porque, bueno, nos tomamos el tiempo que necesitábamos como para que cada escena y contara lo que queríamos que contara. También nos apoyamos en compañeros y compañeras que desde su oficio nos aportaron y nos supervisaron la escritura, y nos ayudaron mucho como a seguir al siguiente paso, ir puliendo ese texto. Y bueno, también nos apoyamos mucho nosotras venimos trabajando hace un montón de tiempo en distintos proyectos juntas, entonces también hay muchos recursos, mucho vínculo entre nosotras, y eso también ayudó a fortalecer esos textos y a poder encontrar esas escenas que hablaran de lo que queríamos hablar. Así que fue una experiencia hermosa. Si ustedes venían trabajando juntas por lo que veía, y Noche Blanca fue la excusa, ya venían con ganas de trabajar juntas, y Noche Blanca fue la excusa de hacer algo íntegramente entre las dos, digamos. ¿Cómo resulta esta experiencia haber materializado justamente este deseo que ya tenían ustedes de hace un tiempo? Sí, la verdad es que, bueno, estábamos muy acostumbradas a trabajar en equipos muy grandes. Tuvimos unas experiencias muy lindas trabajando juntas con equipos muy lindos también. Y quisimos, a ver qué pasaba siendo menos, ¿no? Siendo dos, escribiendo, dedicándonos, pudiendo, no sé, es mucho cuando somos dos, es mucho más fácil también coincidir en horarios, en espacios. Entonces también encontrar lugares donde nosotras pudiéramos juntarnos a explorar, a imaginarnos, a escribir una escena y probarla y escribir otra. Y bueno, entonces, digamos, la excusa de trabajar juntas nos dio la posibilidad de abrir como una especie de laboratorio teatral en el que también exploramos diferentes lenguajes que no estábamos acostumbradas a explorar. Tuvimos la suerte de contar con el espacio en el que estamos haciendo funciones ahora para los ensayos. Ceci es la directora de la Escuela de Teatro Eureka, que funciona ahí, en el teatro donde estamos haciendo funciones, y ella,
aportó la sala, así que nos dio algo también muy increíble, que nunca pasa, que es contar con la sala donde va a hacer funciones en los ensayos. Eso también nos permitió abrir el juego, no sé, llevábamos proyectores y probábamos cosas y usábamos las luces que íbamos a usar, y la diseñadora de iluminación es la misma que hacía también el diseño de luces en la escuela, entonces conocía el espacio, o sea, tuvimos también como mucho, viste, mucho backup, mucha ayuda de fuera y mucho para armar también la plataforma sólida, porque estábamos también mandándonos a hacer algo desconocido y en algún lado un poquito de seguridad necesitábamos, así que eso estuvo buenísimo. Sí. Sí, la obra pensaba, va hacia este indagar sobre lo desconocido para sentirnos identificados también, ¿no? Pensaba en que muchas veces uno, cuando tiene que pensar sobre algo puntual o tomar una decisión, el alejarse quizás ayuda también a tener otra perspectiva. ¿Cómo va esto en la obra en particular? Este indagar sobre lo desconocido, pero a la vez para sentirse identificado y encontrarse con uno mismo. Creo que sirve mucho que suceda como que las escenas, sobre todo del recuerdo, estén apoyadas en esta plataforma, en este espacio de no lugar, porque permite que también el espectador complete ese no lugar, o que se haga preguntas, o que aparezcan interrogantes personales. Creo que esa distancia de que no sea tal vez todo en este plano que conocemos de la realidad de lo cotidiano, que son que es un lenguaje muy teatral, ¿no? Voy a un bar y es un bar, y voy a tal lugar y es tal lugar, como que permite que el espectador amplíe un poco más su interpretación. Creo que lo sumerge también nos han dicho esto, sí, que como que lo sumerge como en un paréntesis, ¿no? Entonces también creo que el espectador puede sumergirse en eso y hacer su propio viaje a través de las escenas que representamos y de los personajes que representamos, y sentirse identificado. No dejamos de tocar temáticas muy existenciales, humanas, que nos atraviesan a todos, y que creo que en algún momento de la obra toca alguna fibra por ahí personal, porque sí, porque son las temáticas en las que estamos atravesados por estar acá, digamos, por existir, sería. Así que me parece que funciona mucho ese dispositivo, que en lugar de generar como algo, bueno, pero no sé cómo es, o no, entran en código y rápidamente aparece esa identificación. Creo también que es como que el código, esto, no está explicitado dónde estamos, es un no lugar, no entendemos todavía en dónde nos situamos. Le abre al espectador preguntas, o sea, no está todo tan servido, digamos, como que nuestra búsqueda también era eso, ¿no? Llegar y ver una situación concreta, que empieza, que termina, que ya la entendí, o sea, que buscábamos un poco generar eso, curiosidades, que esté tal vez el espectador pendiente, no está afuera, digamos, no es que entra y dice, no entiendo nada, me tengo que hacer preguntas, no, enseguida hay una plataforma clara, pero que se siga preguntando, pero ¿por qué entonces se encontraron acá? ¿Y qué le pasa a ella que no? Eso, es como que abre ciertos interrogantes que está bueno que aparezcan porque mantiene al espectador en vilo, ¿no? Eso es lo que nos parece. ¿Y qué lugar ocupa la música también? Ustedes mencionaban recién el hecho de que haya música en vivo, que no se da en todas las obras y que me imagino también contribuye a entrar en este mundo que la obra propone. La música es todo. Le queremos agradecer mucho a Lucas Bidón Chanal, que está ahí presente todas las funciones, interpretando la música. La música es parte de la obra, ayuda mucho a construir ese universo, ese mundo, a construir también el universo de los recuerdos. Para mí es parte fundamental. Y también terminó de completar algo que nosotras necesitábamos como actrices y como directoras también del espectáculo. Es muy precisa la música, construye mucho mundo. Sí, también hubo mucha propuesta desde el lado del músico de Lucas. Leyó la obra, vino una vez a dar un ensayo.
y a partir de lo que vio, del viaje que también él hizo con la obra, trajo propuestas, nos mandaba cosas, nos mostraba lo que se iba imaginando, y realmente fue como, se trabajó muy bien porque todo lo que imaginaba era un poco lo que nosotras estábamos buscando, entonces fue todo muy armonioso en ese sentido. Sí, fluido. Sí, muy, muy fluido, y esto justamente también que dice Ceci, en estas transiciones que aparecen de cambio de planos, estamos muy apoyadas en el dispositivo, en todo lo que es las proyecciones, la iluminación y la música. Entonces, cuando ensayábamos sin todo esto, había momentos en los que era como, bueno, cambiamos de plano. Como que, y nos miramos como, no está pasando nada, ¿viste? Como, realmente se terminó de completar con el resto del equipo, que es parte completamente de la obra. Por lo que van contando, entiendo que la música y la escenografía son los actores 3 y 4, podríamos decir, de este bipersonal, digamos. Además de Lucas, ¿quieren contarnos quién más les da una mano, les da un soporte en todo esto para que la obra ya... Sí, bueno, en el diseño de luces está Paloma Franco, en la operación de luces, me agarró... La operación de luces. En la operación de luces está Gastón, en asistencia general está Brisa López, ayúdame con el machete, está Isabela Enríquez Vini, está Natalia Haidt, bueno, contamos con la supervisión artística de Gabriela Toscano y Carlos Rivas, que vinieron a ver el espectáculo y nos ayudaron mucho con la parte de actuación. La escenografía es de Clary Aldim. Bien, muy bien. También nos supervisó la dramaturgia Anabel Ares. Sí, creo que estamos bien. Creo que estamos y si bien. no nombramos a alguien, perdón y gracias. No, y qué lindo en esto que nos cuentan, cómo ese trabajo en equipo es tan importante cuando se hace teatro, ¿no? Y cómo el teatro sigue siendo ese ámbito en donde uno puede encontrarse con un otro, y como ustedes decían, que después el resultado de la obra sea tan lindo, pero también porque cada uno fue aportando lo mejor de sí y construyéndolo juntos, ¿no? A mí me parece un tema muy importante el que estás hablando, porque creo que hoy en día nos atraviesa un poco el individualismo como bandera, ¿no? Hay mucha gente pensando en sus propios privilegios, y hay no, para mí se está armando algo realmente en el que ir al teatro termina siendo un acto revolucionario, ¿no? Lo decía también hace poco Mauricio Cartún, como permitirse dejar el teléfono, conectarse con otros, ver qué está proponiendo otra persona, viajar con eso, salir, debatir. O sea, son cosas que tal vez para nosotros en otro momento estaban dadas y que realmente hoy en día están dejadas de lado, y ya, digamos, aparece esta idea de grupalidad desde un principio, ¿no? Es como el teatro, como lo pensamos nosotras también, es un arte grupal. Y no existe el teatro sin el otro desde el momento cero, desde la creación, digamos, que tenés un interlocutor, en este caso éramos nosotras. O sea, las cosas que una iba pensando y hablando con la otra se terminaban de generar, que terminaban de existir realmente cuando la otra lo escuchaba, y cuando la otra proponía algo a partir de eso, debatíamos, salían un montón de otras cuestiones. Y también hoy en día lo vemos cuando... Digo, bueno, ya de por sí el acto teatral se da una vez que hay un público, ¿no? Entonces ya, digamos, es necesario el otro para que ese momento exista. Entonces me parece que es un arte que tenemos que cuidar mucho y que tenemos que seguir trabajando en la importancia de la grupalidad del otro, de la escucha, ¿no? De dejar de lado un poco esos individualismos que hoy en día están tan presentes. Sí, es un arte que nos permite construir, con el otro, con esto en equipo,
en el cual todos tenemos espacio para poder aportar desde nuestro imaginario y construir un imaginario grupal. Para mí el teatro, bueno, es un modo de vida y es un modo de entender también la vida. De la otra manera estás como solo, como aparecen mucho los egos, aparece mucho yo quiero aparecer, yo quiero tener más letras, yo quiero... no se trata de eso, se trata de construir algo con el otro, algo que también conmueva a un otro, que pueda también abrir un espacio de interrogantes en un espectador posible, es un encuentro, es un ritual. Y bueno, obviamente es muy importante que el teatro viene como a sacarnos a generar ese paréntesis, vuelvo con esta palabra, ese paréntesis que muchas veces en la vida actual no lo tenemos porque estamos todo el tiempo, bueno, con pantallas, con pedidos, con, ¿no? La vida de un tiempo a esta parte se volvió como muy demandante. Y creo que el teatro abre ahí un espacio distinto, un espacio-tiempo distinto. Así que, bueno, sí, sentimos mucho amor mientras estuvimos haciendo este proyecto. Sí, fue un proyecto también que nos fue atravesando a nivel personal a las dos en muchas situaciones y lo tomamos semanalmente como un espacio también de compartir más allá, ¿no? De juntarnos a ver, bueno, a ver qué puede funcionar, qué te gusta. No, era primero una charla totalmente personal de qué te está pasando, qué te está atravesando, y cómo estás con esto, y cómo te sentís, y acompañarnos, y de repente decir, capaz que un ensayo nos juntábamos y hablábamos 2 horas de lo que nos estaba pasando, o que cosas que nos estaban atravesando, y tal vez en un momento te aparece el pensamiento de, uy, al final nos colgamos charlando y no hicimos nada para la obra. Y los últimos 10 minutos de la juntada era como, sí, ¿por qué no contamos en esta escena algo que atraviese un poco estas sensaciones? Y todo lo que nos estaba pasando y lo que nos fue atravesando durante todo este año y medio de búsqueda y de laboratorio, para mí se ve claramente reflejado en la obra que estamos haciendo. Entonces, por eso también decimos la importancia del compartir, del arte grupal. O sea, fue algo que construimos constantemente en equipo. Quienes quieren ver los frutos de este compartir que lleva el nombre de Noche Blanca, los sábados a las 21 horas, Teatro Eureka, Avenida Corrientes 4269 en la Ciudad de Buenos Aires, entradas por Alternativa Teatral. Gracias Ceci, gracias Lucía por haber venido acá a Yo Quiero Verte y bueno, éxitos con la obra. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Sí, muchas gracias. Pasaban Cecilia de la Torre y Lucía Ivanisevich Machado, actrices en La Noche Blanca.